Ian que haga algunos comentarios sobre un tema que espero no resulte demasiado abstracto para las 3 de la tarde. Carlos Alberto Montaner, un gran liberal, periodista liberal cubano, dice que el desafío de hablar a esta hora es lograr que la gente, que los que se van no despierten con la puerta a los que se quedan, porque es particularmente la hora más difícil después del almuerzo, de manera que no ser innecesariamente abstracto para esta jornada final. El tema a desarrollar es el referido a la tradición mercantilista de América Latina. Eso obviamente requiere algunas explicaciones preliminares. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de mercantilismo? ¿Qué es esto de la tradición mercantilista? En la historia del capitalismo, los historiadores distinguen dos etapas. Erik Heckscher, el famoso historiador sueco del capitalismo, dice que uno puede distinguir un capitalismo antidemocrático, una primera etapa de desarrollo del capitalismo, y una segunda etapa de desarrollo del capitalismo con un capitalismo democrático. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El capitalismo antidemocrático sería un capitalismo en el cual no hay propiedad privada y no hay competencia. La propiedad privada en realidad no es un derecho universal, sino es un privilegio de un determinado grupo de personas que tienen un acceso particular con el poder. El rey, el gobernante, el Estado o quien fuere. Por el contrario, en el capitalismo democrático se caracteriza el capitalismo democrático porque hay propiedad privada, entendida como un derecho universal al alcance de todos, y en segundo lugar, todo el mundo compite en el mercado económico. A la primera etapa de desarrollo del capitalismo, los historiadores la llaman el mercantilismo. Y a la segunda etapa de desarrollo del capitalismo, los historiadores la llaman la economía de mercado. El mercantilismo es entonces aquel sistema capitalista en el cual no hay propiedad privada entendida como un derecho, es un privilegio. Solamente los amigos del gobernante, los poderosos, los privilegiados, tienen protección para sus bienes. Pero los demás no, ni siquiera tienen acceso a eso. Y en segundo lugar, no hay competencia económica. Lo que hay es un conjunto de privilegios, de cartas de beneficios exclusivos, monopolios, carteles, creados legalmente, que restringen o limitan la competencia de manera que se crean determinadas áreas de explotación exclusiva de las personas que tienen una relación privilegiada con el poder. Dicen los historiadores que en el mercantilismo la competencia se desplaza del mercado económico al mercado político. Mientras que en la economía de mercado, ahí donde la propiedad es un derecho y la competencia existe casi como un deber, la competencia, se desarrolla en el mercado económico. En el mercantilismo, la competencia se desarrolla en el mercado político. Explico esto en términos muy sencillos. En el mercantilismo, en lugar de competir un empresario para bajar el precio de su producto o mejorar la calidad, compite por hacer el mejor cóctel en honor del presidente, la mejor fiesta en honor del ministro, el mejor regalo en honor del gobernante, por sonreír más, por ser más amigo, más generoso con el partido en el poder. La competencia en el mundo mercantilista es una competencia en el mercado político, no en el mercado económico.
No se busca ni mejorar los productos ni bajar sus precios. La renta, la utilidad se consigue de lograr una simpatía con el gobernante. El rey en tiempos antiguos, el presidente en tiempos modernos. Caracteriza entonces a una sociedad mercantilista esta triple situación. No hay propiedad, entendida como un derecho universal. No hay competencia, sino monopolios y oligopolios establecidos legalmente. Y la competencia se desplaza del mercado económico hacia el mercado político. Se compite por el favor del gobierno, por la protección del gobierno. En una economía de mercado, la situación es completamente distinta. La propiedad es un derecho universal, reconocido y protegido a todas las personas, aunque no tengan relación con el poder, aunque no tengan amistad con el gobernante. En segundo lugar, todos compiten. ¿No? Hay quien dice que en la economía de mercado la competencia no es un derecho, sino una obligación, al punto de que podría exigirse que las personas compitan. Todo el problema de la legislación antitrust, que probablemente ustedes conocen. La cosa, sin embargo, se vuelve un poco más compleja cuando nos damos cuenta de un problema fundamental. Visto así, un poco sinópticamente, resultaría bastante esquemático suponer que en el capitalismo hay dos etapas, ¿no es cierto? Bueno, hay una economía de mercado con cierto tipo de características y hay una economía mercantilista con otro tipo de características. Pero lamentablemente el mundo no es tan sinóptico como uno hace cuando presenta en clase la exposición de un problema. Y el mundo está siempre lleno de matices y de zonas grises. Dicen entonces los historiadores que estas dos etapas del capitalismo en realidad no son etapas cronológicas, sino fenomenológicas. ¿Me explico? No es que al mercantilismo le haya sucedido la economía de mercado. No es que primero sea el mercantilismo y luego, por un proceso de evolución histórica, venga la economía de mercado. No hay una sucesión de una etapa del capitalismo antidemocrático hacia una etapa del capitalismo democrático. No, la cosa es más complicada, mucho más compleja. Son etapas fenomenológicas, es decir, rigen simultáneamente. En determinadas actividades de una sociedad hay espacios mercantilistas de capitalismo antidemocrático. Simultáneamente, sin embargo, hay espacios de competencia. Y estos espacios de competencia, de economía de mercado y de mercantilismo conviven en las sociedades capitalistas. Hay algunas donde el mercantilismo ocupa un mayor espacio dentro de la sociedad y es el sistema predominante. Y hay otras donde la economía de mercado ocupa un mayor espacio y es el predominante. Sin embargo, de manera general, existen espacios más o menos competitivos de economía de mercado y más o menos mercantilistas de privilegio en la mayor parte de las sociedades capitalistas. Me explico. Estados Unidos es, por ejemplo, esencialmente una economía competitiva, donde hay un capitalismo democrático. Pero también en Estados Unidos hay situaciones de privilegio. Grupos de interés, lobistas, grupos sindicales, no solamente empresariales, son capaces de conseguir una serie de normas que los benefician y los excluyen de la competencia. Estados Unidos tiene una gran presencia mercantilista. Hay áreas de la economía y la sociedad americanas altamente protegidas y altamente reguladas. Igualmente, hay sociedades sumamente mercantilistas donde hay espacios muy importantes de economía de mercado. Piensen, por ejemplo, en México. ¿No? Alguien dijo por ahí, Vargas Llosa, alguna vez hace años, que México era la dictadura perfecta, ¿no?
podría decirse mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, como decimos los abogados, que en México el mercantilismo es el más perfecto y sofisticado del mundo. Pero también en México, donde el presidente de México lo puede todo, literalmente, lo bueno y lo malo, también tiene espacios de economía competitiva. Piensen, por ejemplo, en las actividades informales y lo que representa la economía informal desde el punto de vista de la emergencia de sistemas de economía competitiva y de mercado al margen de la ley en toda América Latina. Entonces, esta idea que introdujo Heckscher en la historia económica de que el capitalismo se caracterizaba por ser de dos tipos, un mercantilismo, capitalismo antidemocrático y una economía de mercado o capitalismo democrático, es en realidad una caracterización compleja que necesita sus matices. No obstante, es bastante tradicional hablar, cuando uno se refiere a la economía capitalista, por ejemplo, del mercantilismo, como un conjunto de prácticas dirigidas a no competir económicamente, sino a competir políticamente para conseguir de ahí una utilidad. La pregunta hecha esta salvedad, esta breve introducción, ¿no?, para saber a qué nos referimos cuando hablamos del mercantilismo y de una supuesta tradición mercantilista. La pregunta que quisiera tratar de desarrollar con ustedes es entonces, ¿qué tipo de capitalismo hay en América Latina? Y la respuesta es que en América Latina, ya hemos advertido que las etapas son fenomenológicas y no cronológicas, el capitalismo predominante es el capitalismo mercantilista. Eso no significa que en América Latina, insisto, no haya espacios de economía de mercado que han sido crecientes en el transcurso de las últimas 2 décadas a raíz de las importantes reformas económicas hechas en la mayor parte de países de América Latina, ¿no?, en la década de los 90. Inclusive países como Bolivia, que tienen un gobierno nominalmente de izquierda y nacionalista, es probablemente en materia económica el más ortodoxo de todo el subcontinente. De hecho, Bolivia crece al 6%, con una economía absolutamente ortodoxa, que es bastante llamativo para un dirigente nacionalista como el caso de Evo Morales. En materia económica es absolutamente ortodoxo. Entonces, las características de la sociedad latinoamericana, siempre complejas y difíciles de señalar, nos permiten provisionalmente asumir, sin embargo, que estamos en un continente mayoritariamente mercantilista. ¿Cuáles son las características principales del mercantilismo? Ya las hemos ido señalando, ¿no es cierto? Somos un continente, en primer lugar, en el que no hay una propiedad como derecho de todos. ¿Hay propiedad en América Latina? Sí la hay, qué duda cabe. En Ecuador hay propiedad, en Perú también, yo soy peruano. En toda América Latina, siguiendo una tradición europea de recepción del derecho europeo, tenemos propiedad, por lo menos nominalmente. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuán propietarios somos de nuestras cosas en América Latina. Por ejemplo, tenemos un terreno en el centro de la ciudad. ¿Podemos hacer con el terreno lo que nos da la gana? No, porque para empezar, en Guayaquil como en Lima, hay leyes de zonificación que dicen que, por ejemplo, yo no puedo montar un bar al lado de un colegio, o que no puedo montar una estación de servicio para vender gasolina al lado de un hospital. Hay un conjunto de leyes que limitan el ejercicio de nuestra propiedad. Unas inspiradas supuestamente en una utilidad social, que habría que discutir si es tal, pero también hay otras restricciones que están simplemente dirigidas por la voluntad del gobernante. ¿Qué pasa cuando un presidente de América Latina le entra en la cabeza que le gusta tu casa o quiere quedarse con tu hacienda? Bueno, se la queda. Y no pasa nada. No pongamos nombres no quiero meterme en la política ecuatoriana, pero pondré ejemplos del Perú para que no me acusen de hablar de política fuera de mi tierra.
Pero es exactamente igual así en Perú, en Bolivia, o en Salvador, Guatemala, o México, o Argentina. ¿Somos realmente propietarios en América Latina? ¿Tenemos las facultades y las protecciones frente a cualquier acción arbitraria en contra de nuestros bienes, de nuestro patrimonio? No. En realidad, no somos propietarios. En América Latina, en realidad, somos usufructuarios. Nos dejan disfrutar de nuestros bienes en la medida en que el gobierno quiere. Porque el día que no le gusta al gobierno tu cara, porque eres opositor, o el día que sencillamente el presidente o la presidenta, porque ahora está de moda en América Latina que tenemos presidentas, ¿no? En Perú, la que gobierna es la esposa del presidente, es una cosa que está de moda. En Guatemala fue igual, ¿no? Hay toda una generación. En Argentina sofisticaron esto, porque no solamente era la que gobernaba, después se hizo elegir presidenta ella misma, ¿no? Esto es bueno, y creo que los gringos se están copiando, porque la señora Clinton también ya viene, ¿no? Parece que hemos logrado tener un producto de exportación, que es esta idea de la pareja presidencial. No, que hay una diarquía, en realidad, ¿no? Ya no tienes un presidente, sino te gobierna una pareja. Claro, a la señora no le eligió nadie, ¿no? Igual es la que más manda. Bueno, contra la arbitrariedad y protección en América Latina, tus bienes están protegidos. Tu empresa, ya no piensen solamente en bienes materiales, en tu finca, en tu hacienda o en tu casa. Piensa en tu empresa. También hay un derecho de propiedad afectado cuando alguien te expropia. He leído que Ecuador ha perdido hace poco un juicio con la Exxon, $1.000 millones. Bueno, naturalmente, en el mundo civilizado, si tú le quitas su empresa a alguien, bueno, el juez te sentencia, pues, y dice: oye, usted, eso se llama robo. Usted no puede quedarse con las cosas de otro. Pague. Claro, los estados no van presos. Normalmente, si tú te quedas con la casa de tu prójimo, te meten a la cárcel. Pero como los estados no van presos, los condenan a pagar indemnizaciones. En América Latina no hay protección contra la arbitrariedad. En realidad, la única protección que existe es la autocontención de los gobiernos. Gobiernos responsables, de gente correcta, que tiene principios y valores, se autocontienen y no usan el poder para dañar. Pero en América Latina los presidentes, el Estado en general, el gobierno en particular, tienen la capacidad para hacer con tu vida y con tu hacienda, con tu propiedad, con tus bienes, lo que quiera. No hay protección al patrimonio. Esa es una característica esencial del mercantilismo. Las sociedades mercantilistas son sociedades sin protección a la propiedad. Y de otro lado, la gente no compite en el mercado. Compite por el privilegio. Las mejores fiestas del mundo son en América Latina. No son en el mundo árabe, ¿eh? Ni los chinos. Las fiestas de los chinos son bien feas. Las mejores fiestas están en América Latina. Nadie ha hecho fiestas como las que se hacen en México, ¿no? Las que se hacen en Brasil. No existen fiestas como las que se hacen en Brasil. De hecho, el Carnaval de Río es tal vez la fiesta más espectacular del mundo, ¿no? Esa la hacen en la calle, además, ¿no? Nadie hace las mejores fiestas del mundo, están en América Latina. ¿Para qué son esas fiestas? Para divertir a los gobernantes. La gente ofrece fiestas maravillosas en sus casas, cócteles maravillosos, comidas maravillosas. ¿Quiénes desfilan? Bueno, en todas partes hay fiestas. En Estados Unidos desfilan las actrices de Hollywood, los actores de Hollywood, los banqueros neoyorquinos, ¿no? En Europa, los jet setters, los nobles. Y en América Latina, los ministros. El hijo del ministro que se casó con la actriz de la telenovela. ¿Cuál es el chiste? Claro, ese niño es millonario. Pero claro, por nada lícito, ¿no? Todos lo adulan. En Caracas se siguen dando las mejores fiestas del subcontinente. Vas a los grandes clubes en Caracas y ves llegar unos jóvenes en Maseratis y en Ferraris y preguntas quiénes son, le llaman los bolichicos. Son los hijos de la burguesía bolivariana, que vienen acompañados todas de las supermodelos y las actrices venezolanas, que son de las mujeres más lindas del mundo. ¿Cuál es el problema? La estructura de poder es la misma. Sea izquierda o derecha, da lo mismo. Es una dictadura.
disfrazada de izquierdista hoy día, pero es el mismo sistema tradicional de gobierno que se basa en el privilegio, la exclusión, la expropiación, el robo, finalmente. Segunda característica esencial de la sociedad mercantilista: no se compite económicamente, sino se compite políticamente. No se compite en el mercado económico, se compite en el mercado político. Se compite por el favor, por el privilegio. Lo que implica ya un problema de sobornos, porque ustedes comprenderán muy naturalmente, todo esto está aderezado con el óvulo correspondiente, porque esa es la forma de conseguir las ventajas que se necesitan para prosperar empresarialmente. ¿Qué produce esta situación? Produce muchos efectos, pero produce uno desde el punto de vista político muy dramático. En América Latina y en las sociedades mercantilistas no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho no existe. Hay leyes, pero no hay un Estado de Derecho. Podríamos tratar de comparar inclusive un concepto diferente y decir que en la economía mercantilista hay un estado de legalidad, pero no un estado de derecho como el que existe en las economías de mercado. ¿Cuál es la diferencia, me preguntarán ustedes, con todo derecho, entre un estado de legalidad y un estado de derecho? En el estado de legalidad hay leyes nominalmente vigentes, como existen en nuestro continente. Todo tipo de leyes, porque somos campeones para las leyes, ¿eh? Y si no las tenemos, nos las copiamos. Somos artistas para copiar leyes, ¿no? Solamente si ustedes cogen la historia de las principales leyes de América Latina, van a ver el ejercicio de plagio más importante de la historia de los derechos de propiedad intelectual. El primer código, por ejemplo, algunos datos. El primer código civil del continente americano fue el Código Civil de Luisiana, de 1807. Ya Luisiana era un estado americano. Napoleón se lo había vendido a los Estados Unidos. Y el Código de Napoleón se publica en 1804, es decir, 3 años después de la publicación del Código Napoleónico, Luisiana aprueba un código que es literalmente el Código de Francia, coma por coma y línea por línea. El siguiente código es el Código de Haití, de 1811, que es literalmente el Código de Napoleón. Posteriormente es el Código Boliviano de Santa Cruz, de 1830, que sí es una creación original. Sin embargo, el mariscal Santa Cruz era un devoto de Jeremy Bentham, y particularmente el codificador boliviano, un señor llamado Casimiro Olañeta. Entonces le manda su proyecto de Código Civil a Jeremías Bentham, el padre del utilitarismo inglés, a Londres. Y ve, solamente cuando Bentham lo aprueba y le dice este código está bien, Bolivia lo pasa como el Código Civil de Bolivia. Es un código, llamémosle, benthamiano. Después está el Código de Perú, de 1852, que en realidad se empieza a redactar en el 45. Con este código pasa una cosa. Guatemala lo copia. Ayudantes 7 años, trabajaron juntos por 7 años. Redacta el Código Civil de Chile de 1860. Que fue adoptado como Código Civil por Chile, Colombia, Venezuela, Honduras, Salvador, Nicaragua, me parece que también Ecuador, durante algunas décadas. Es decir, el Código en media docena de países de América Latina, copiados unos por otros. Por eso cuando les digo que la legislación en América Latina es el mayor ejercicio de plagio de la historia de los derechos de propiedad intelectual, porque en América Latina las leyes se las han plagiado de unos a otros y eso lamentablemente no nos ha hecho mejores. ¿Por qué digo que en América Latina
no hay un Estado de Derecho. Porque en América Latina la ley refleja al poder, no lo limita. Y en el Estado de Derecho la ley limita al poder. Mientras que en el Estado de Derecho la ley es un límite al poder, en lo que he llamado como Estado de legalidad, la ley es un reflejo del poder, que es exactamente lo que pasa en América Latina. La ley refleja los caprichos de los presidentes. No le gusta tu cara, te fregaste, pues. Ya está. Tienes suerte en salvar la vida. Si no, te tienes que escapar. Y de todas maneras, vas preso y pierdes tus cosas. Esa es la historia con muy honrosas excepciones, de todo el continente. No pongamos nombres, ¿ah? Pero es la historia de todo el continente. En los últimos 200 años que tenemos de repúblicas independientes. Es la historia del capricho, de la arbitrariedad y de la falta de derechos. Las leyes en América Latina reflejan al poder y no lo limitan. A mí me pasó una cosa muy curiosa como consecuencia de estas conferencias a las que tan gratamente me invitan por el continente. Yo una vez estaba en Venezuela y contando esta misma historia, nos tienen que perdonar a los expositores, nos repetimos con cierta frecuencia, los rollos son pocos, entonces felizmente ustedes no me han escuchado antes. Pero una vez yo estaba en Venezuela hablando de lo mismo y llegué a la conclusión exactamente igual que llego con ustedes, contándoles una anécdota a un grupo de amigos venezolanos. Les decía lo mismo, que en América Latina no hay un Estado de Derecho, sino un Estado de legalidad. Y contaba una frase de un famoso presidente, un dictador peruano, el mariscal Óscar Raimundo Benavides, llamado popularmente en Perú Óscar R. Benavides. Benavides fue un dictador del siglo XX en Perú que gobernó todas las veces que le dio la gana. Y cuando le pintó la gana, fue presidente. Muy joven primero en el 14, después mayor el 31 y después gobernó todo el periodo anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él fue un dictador típico, un mariscal que no había participado en ninguna guerra, pero era un mariscal, ¿no? Un personaje. Cuenta la leyenda en Perú que Óscar R. Benavides dijo una frase: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y esa frase, de alguna manera, es la síntesis de lo que les estoy hablando, de la arbitrariedad absoluta del derecho en América Latina. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo cité esa frase en Venezuela, un querido amigo liberal venezolano, don Ricardo Zuluaga, era en su casa, me dijo: no, Enriquito, estás equivocado. Ese no fue Benavides, yo lo conocía a Benavides, me dijo, era amigo de mi papá. No, ese fue Gómez, Juan Vicente Gómez, el gran tirano venezolano, que lo conozco como 40 años. Bueno, yo le creí a don Ricardo, total, venezolano antiguo, ¿por qué no creerle? Pensé que la frase había sido hurtada también por los peruanos a los venezolanos. Al poco tiempo estoy en Brasil y repito el mismo cuento y me echo la misma frase encima. Y un brasileño levanta la mano y me dice, don Roberto Campos, además que fue un senador liberal muy importante, ministro de Economía en Brasil, me dice: no, gordito, no. Ese fue Getúlio Vargas. Getúlio Vargas decía eso a cada rato. Bueno, ya, no dije nada. Habrá sido Getúlio Vargas. Conté la misma anécdota en Chile y se me paró un viejo liberal chileno y me dijo: pero si ese fue Ibáñez. Ibáñez decía eso todo el tiempo. Bueno, llegué a la conclusión finalmente que de repente son todos y nadie, y este es un mito latinoamericano. De repente también le atribuyen a alguien, no sé si al viejo Velasco Ibarra, le atribuyen la misma frase aquí en Ecuador, pero no me extrañaría. Ese fue otro que fue presidente la cantidad de veces que le dio la gana, ¿no? Es famosa su frase esa: denme un balcón y seré presidente, ¿no? Y lo cumplió literalmente, es como Alan García, como el Gordo García en el Perú, que va por su cuarta campaña presidencial.
¿no? Está igualito que el viejo Velasco, ¿no? De repente te termina siendo presidente nuevamente Alan García. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Lo que quiero ilustrar es que en el fondo estos mitos políticos comunes que caracterizan, por ejemplo, a las figuras presidenciales, no son sino una expresión de una estructura de poder persistente en toda América Latina. Probablemente una estructura de poder heredada de la colonia, ¿no es cierto?, pero que ha enraizado absolutamente en las repúblicas latinoamericanas, donde no hay división ni equilibrio de poderes, donde la ley refleja al poder, no limita al poder, y donde las personas no tienen derechos, reciben mercedes, favores del Estado, si el Estado quiere, y donde no hay ninguna forma de protección si por alguna razón uno se enemista con el gobernante o simplemente discrepa. Y en todo sistema democrático debemos tener el derecho a la discrepancia. ¿Qué ha hecho esto? Que en América Latina, aunque tengamos democracias, en realidad terminamos eligiendo cada 5 años dictadores. Y ese es el ejercicio político tradicional de América Latina. En realidad no elegimos presidentes democráticos. Lo que elegimos, por voto popular, son dictadores, que tienen el poder absoluto y pueden hacer absolutamente a su arbitrio lo que quieran con nosotros y nuestros patrimonios. La vieja figura, ¿no es cierto?, de la democracia plebiscitaria o la democracia napoleónica, no por el viejo emperador, sino por el sobrino, Luis Napoleón o Napoleón III, que se hizo elegir presidente y después se proclamó emperador, ¿no? Una forma de ejercer el poder recurriendo a la legitimidad popular, pero sin ninguna forma de limitación para el ejercicio del mismo. Recordemos que la democracia no significa la verdad. Ganar los votos no significa tener la razón. Los votos te dan la legitimidad, pero no te dan la razón. Los votos pueden estar equivocados. Elegir un dictador no significa que eso sea lo correcto. El ejercicio del poder sin las limitaciones necesarias supone la inexistencia de un Estado de Derecho. Y esa es una característica central de las sociedades mercantilistas. En la economía de mercado, por el contrario, el Estado de Derecho existe y el poder está limitado. Algunos constitucionalistas dicen por eso que en las sociedades modernas gobiernan las leyes y no las personas. Y a eso se refiere la idea de un Estado de Derecho. No eres gobernado por el capricho de un individuo, sino por una estructura abstracta, igual, donde todas las personas se les respeta por igual. Por eso se habla del gobierno de las leyes y no del gobierno de las personas. En conclusión, en una economía de mercado tenemos competencia, tenemos limitación del poder, tenemos propiedad. En una economía mercantilista no tenemos propiedad, son privilegios, no tenemos competencia, por lo menos no en el mercado económico, sino en el mercado político, y no tenemos Estado de Derecho. La gente no es igual ante la ley. No hay dos latinoamericanos iguales ante la ley. No existe dos latinoamericanos iguales ante la ley. Depende de quién es, hijo de quién es, sobrino de quién es su padrino, a qué partido perteneció su abuelo, o si su abuelita es amiga de la abuelita del presidente. Entonces ya la ley no es igual. No, él es nieto de la señora Cristina. Hombre, la tía Cristinita, listo, ya no se te aplica la ley, pues. Eso corresponde a las sociedades mercantilistas, que se rigen por una estructura de poder tradicional. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes se den cuenta de que en América Latina perviven una tradición mercantilista predominante que cada vez existe menos en el mundo desarrollado. En Europa el presidente es muy poderoso
Y por supuesto que es importante quién eres, en todas partes, inclusive en Estados Unidos. Pero es decrecientemente importante. Importa menos, cada vez importa poco y nadie puede pretender una excepción personal al cumplimiento de la ley. Se dice que en Alemania, como chiste, ¿no?, lo dicen los alemanes, solo hay un caso de una persona que no cumple la ley y que los alemanes se han abstenido de meterlo a la cárcel. Helmut Schmidt, primer ministro de Alemania, vive todavía, tiene 97 años y fuma donde le da la gana. Está sentado en un auditorio aquí y está fumando. Va a un hospital y fuma. Y fuma su pipa, echa bastante humo. Está prohibido en Alemania, te vas preso si haces eso en un hospital, en un colegio. Helmut Kohl nadie le dice nada, ni la policía, ni los jueces, ni nada. Él ha conseguido la inmunidad personal, porque es Helmut Schmidt, perdón, un gran personaje. Entonces todo el mundo le tiene mucho cariño al viejo Schmidt y como chiste lo dejan fumar en donde le da la gana. Pero es tal vez probablemente el único ciudadano alemán que ha conseguido no obedecer la ley en Alemania, ¿no? Porque en Alemania las leyes las cumplen, ¿no? El único que no cumple la ley porque no le da la gana es Schmidt, que es casi una anécdota. En cambio en América Latina, ¿quién cumple la ley? Pues solo cumple la ley el que le conviene. Si te conviene, cumples la ley. Pero si no te conviene, no, aquí no cumple la ley nadie. Estarás loco. Tienes un abogado, un contador, un amigo, un diputado o el ministro. ¿Y cómo vas a cumplir la ley? Estás mal de la cabeza, hijito. La ley es para los otros. Para mis enemigos todo. Para mis amigos todo. Para mis enemigos la ley. La gran tragedia de América Latina es vivir todavía en esta tradición mercantilista supérstite. Somos sociedades mercantilistas que no han logrado modernizarse completamente. Yo soy, aunque no parezca un optimista, pienso que finalmente América Latina avanza. Creo que han habido avances importantes. Por ejemplo, la informalidad es uno de ellos. Es una prueba incontenible de que esta manera tradicional de organizar la sociedad es cada vez más difícil de mantener. Pero no podemos cegarnos y pensar que vivimos en una sociedad donde se respetan las instituciones y todos tenemos una igualdad ante la ley. Lamentablemente no es así. Y esos mensajes los recibimos permanentemente del mundo político, donde vemos la arbitrariedad de los gobernantes y la impunidad con la que actúan. Esa impunidad se refleja además en altos grados de corrupción que terminan destruyendo la propia estructura institucional porque hacen que el Estado latinoamericano pierda legitimidad. Una de las grandes paradojas de las sociedades mercantilistas de América Latina es que pese a la gran cantidad de leyes que hay, a la gran cantidad de instituciones que existen, a la gran cantidad de ministerios, de burócratas, de policías, de militares que pueblan el continente, un continente en el que además nunca han habido guerras importantes, aquí no ha habido guerras mundiales, los latinoamericanos podríamos ser todos un solo país, de México a Chile, todos creemos la misma religión, comemos más o menos igual, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura. Es absolutamente incomprensible por qué en lugar de ser un solo país somos 30, ¿no es cierto? Pese a todo eso, pese a la gran cantidad de leyes, nadie las cumple. La gran paradoja de América Latina es que nadie cumple ninguna ley, solo los interesados, solo los que tienen algo que ganar, solo los amigos de los presidentes obedecen las leyes. Los demás no. ¿Qué hacen? Bueno, lo que les entra en gana. Y por eso es esta situación de permanente caos, desorden, informalidad que existe en América Latina. Si no somos conscientes de esta realidad, nos será muy difícil poder pasar a una acción política que permita corregirla. Creo que es posible esa acción política. Creo, como he dicho, que América Latina ha progresado. Miren lo que acaba de suceder, ustedes que están tan interesados en la política, los de Students for Liberty aquí, lo que acaba de suceder en Guatemala es muy aleccionadora.
El presidente. Primero la vicepresidenta la metieron presa. Y luego el presidente, en un coche de la policía, salió de Palacio de Gobierno a la cárcel. Imagínense si eso pudiera pasar en otra parte. En Perú, por ejemplo, el presidente saliera de Palacio de Gobierno a la cárcel. Podría pasar, pero en Guatemala ya pasó. Y no pasó nada. Como me contaba un guatemalteco la semana pasada, ni siquiera se interrumpió el tránsito. No pasó absolutamente nada. Y hubo un proceso electoral simultáneo a la caída del presidente que no se interrumpió. Y los guatemaltecos eligieron el domingo pasado a su nuevo presidente, un cómico, que salió elegido con el 80% de los votos. Es decir, tuvieron la inmensa ironía y el enorme sentido del humor de no solamente elegir a su presidente, sino echar a los políticos y poner allí a un cómico. El principal cómico de Guatemala es el nuevo presidente de Guatemala. Curiosamente también es pastor evangélico. Y salió elegido con 80% de los votos. Eso implica cambios, ¿eh? Algo está pasando en la sociedad de América Latina, Argentina, ¿no? El mismo día en Guatemala se producen las elecciones, Argentina ve caer la inmensa mafia de los Kirchner. Yo creo que Macri va a ganar y espero que Argentina finalmente no contemporice con el delito y meta presos a estos sinvergüenzas, como debe pasar. En Perú, Fujimori se fue a la cárcel, le pusieron 25 años de prisión. No, la hija va primera en las encuestas y ganó las últimas elecciones, pero en el Perú hay doble vuelta electoral. El fujimorismo siempre ganará la primera vuelta y siempre perderá la segunda, porque nunca llega al 50%, tienen la primera minoría, van a la segunda vuelta, y todos los demás se unen y gana el segundo, no gana el primero. Quiera pasar en Ecuador, quiera pasar en Bolivia, no lo sé, pero en Chile, por ejemplo, da la impresión de que Sebastián Piñera le han regalado la presidencia de Chile nuevamente, porque la señora Bachelet lo ha hecho tan, pero tan mal, ¿no es cierto?, que no hay manera de que Sebastián Piñera no gane las elecciones. Van a votar por él hasta la gente del Partido Socialista, porque ha sido, además con escándalos de corrupción, cosa que en Chile no pasaba con la clase política, salpicando a la presidenta y a la familia presidencial de manera bastante llamativa. En todo caso, bienvenida a Chile, a América Latina. Todos los presidentes de América Latina han tenido escándalos de corrupción. Hay muy pocas excepciones. Muy pocas excepciones, contadas excepciones. En síntesis, para no hablar tanto y dejar lugar a una etapa de media hora de preguntas y respuestas, como me han pedido. Vivimos en una sociedad mercantilista, mayoritaria y predominantemente. En esa sociedad mercantilista, una sociedad del privilegio organizado, no hay Estado de Derecho. La ley refleja al poder y no limita al poder. Solo tienen propiedad los amigos del presidente y se compite por ese beneficio y por ese privilegio. Estoy seguro, no lo sé si yo viviré 30 años más, lo dudo, con lo flaco que estoy, probablemente no voy a llegar muy lejos, pero sí estoy seguro que todos ustedes vivirán 30 años más. Y espero que dentro de 30 años más, cuando se acuerden de esta tarde, aquí en el Hilton de Guayaquil, puedan decir victoriosamente que en Ecuador y que en América Latina finalmente pudimos conquistar la libertad. Muchas gracias. Bueno, hay preguntas. Por acá hay una. ¿Dónde el micrófono? ¿Dónde se quedó? ¿Sí? Aquí tenemos una primera pregunta. Les voy a rogar que me digan su nombre y su lugar de procedencia, porque entiendo que hay de distintos países el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Guevara, soy de acá de Guayaquil. Mi pregunta va más al tema de poderes políticos. ¿Cuáles son las reformas o los cambios que se le debe hacer al poder en cuanto a Latinoamérica? Porque todos tenemos un presidencialismo fuerte, ¿no? ¿La vía sería un federalismo, un sistema como el alemán? ¿Poder al presidente, más poder a las cámaras? ¿Cuál? Probablemente la respuesta no es fácil, sino un tanto compleja, ¿no? Yo no creo que se pueda imponer un federalismo ahí donde no existe una tradición federal. En países con tradición federal, el desarrollo del federalismo puede ser una solución. En países como Perú, como Ecuador, que son en realidad unitarios, ¿no?,
implantar o trasplantar una experiencia federal probablemente no funcione. Pero yo sí creo que hay que hacer un desarrollo más competitivo de las atribuciones del Estado. Creo que hay que reducir algunas atribuciones del Estado, crear un gabinete que responda al Parlamento y no al presidente, experiencia de la democracia europea, las figuras de los... En Perú tenemos una figura de primer ministro relativa, porque todavía seguimos siendo un presidencialismo fuerte, pero si creáramos esa distinción y jefe del Estado, y que respondiera el jefe de gobierno a una determinada mayoría, tendrías un mecanismo, como dicen los americanos, de check and balances. De otro lado, la ley tiene que tener un proceso transparente de creación. En toda América Latina se distinguen dos tipos de normas: las leyes que aprueba el Congreso y las regulaciones administrativas que aprueban los gobiernos. Las leyes que aprueba el Congreso son más o menos públicas, lo que no significa que sean buenas, ¿eh? En general aprueban tonterías también. Pero las normas que produce el Poder Ejecutivo en América Latina no las controla nadie. Te enteras leyendo la Gaceta Oficial, el peruano se llama en el Perú, el diario oficial. Nadie sabe de lo que se trata. Y el Poder Ejecutivo produce más normas que el Parlamento, lo que parece una paradoja. ¿No es cierto? El Poder Ejecutivo, a través de las regulaciones de los presidentes, los decretos o las resoluciones, las ordenanzas o distintas normas de distinto nivel en América Latina, tienen una producción legislativa con más autoridad que la producción legislativa de los parlamentos. A mí me parece que este es uno de los grandes males de América Latina y que habría que restringir, si no eliminar, pero restringir drásticamente, por lo menos, la capacidad regulatoria de la autoridad estatal, estableciendo además mecanismos de control de esa capacidad regulatoria. Una suerte de tribunal, consejo de Estado, como quieran ustedes llamarle, por el cual tuviera que pasar previamente, que fuera independiente, cualquier regulación que pretenda ser aprobado por el Poder Ejecutivo. De otra manera, vivimos en permanentes estados de excepción, que es lo que pasa en América Latina. Los presidentes terminan gobernando por decreto, como reyes. El Parlamento no importa, ni además tampoco lo cierran porque no hay necesidad, se autocierra el Parlamento en América Latina. Se pelean entre ellos y son pequeñas facciones sin ningún prestigio social. Eso hace que al final los presidentes gobiernen como quieran. Acá el Poder Legislativo no tiene esa fuerza como diferencia porque todo el Poder Legislativo es de la misma línea de gobierno que el presidente, entonces vendría a ser lo mismo. ¿Qué se hace? Bueno, ahí hay que hacer un cambio importante. La forma de elección de los parlamentos en América Latina no puede ser, como es ahora, por ejemplo, en Ecuador o Perú, por listas cerradas, plurinominales. Tiene que hacerse por distritos uninominales, ¿no es cierto?, eligiendo diputados que tengan constituencies. El problema actual es que, por ejemplo, los miembros del Parlamento no derivan su elección de los votos del pueblo, sino de que el presidente los pone ahí, porque los pone en la lista. El jefe del partido decide quién va a ser diputado, pues te pone en la lista, y el orden de la lista es fundamental. Pone a sus amigos, a sus compadres, y ya está. ¿No? En Ecuador creo que hay más lista nacional y lista provincial, ¿no? Que es un poco han mantenido cierto bicameralismo. En el Perú solo tenemos listas provinciales, desapareció el Senado y solamente tenemos un parlamento uninominal, solo tenemos un parlamento unicameral, con Cámara de Diputados. Entonces, si tú eliges a los parlamentarios de esa manera, por distritos múltiples, plurinominales, por listas cerradas, lo que tienes son parlamentos débiles. En cambio, si tú eliges los parlamentarios por lista uninominal, por distrito, cada provincia elige un diputado, tipo americano o tipo inglés, uno. ¿Qué sucede? Ese señor no sale elegido por voto proporcional, sale elegido por voto mayoritario. Y ya sabes quién es tu diputado. Tú vives, diré algo equivocado, probablemente en Riobamba, ¿no? O en Piura, en Perú, ya para no meterme más con política ecuatoriana. Vives en Piura, en Perú, aquí nomás al lado. ¿No? Ahorita los piuranos eligen a 9 diputados, no tienen idea quiénes son 9 en una lista. Si eligieran uno por provincia, no por región,
sino por provincia sabrías quién es tu diputado, con cara, con nombre y apellido, como hacen los americanos, que le escriben a su senador, le escriben a su diputado. En América Latina no tienes tu senador, no tienes tu diputado, nadie responde al elector. Responden al presidente que lo puso, pues naturalmente. Entonces, ¿qué hacen? Nada, pues, ¿qué van a hacer? ¿Cómo no se van a rebelar contra el tipo que les da trabajo? No se muerde la mano que te da de comer. Entonces, si los parlamentarios dependen del líder y no dependen del pueblo, ¿a quién responde? Al líder, no responden al pueblo. Lo que se trata es cambiar la estructura de incentivos, ¿no? Para que la elección sea una elección donde haya responsabilidad frente al elector. Y el elector... Bueno, en el tema de Estado de Derecho hay algo que es un riesgo moral natural, porque básicamente el Estado crea las normas que en teoría debería obedecer. Entonces ahí se genera una especie de riesgo moral, porque él crearía sus propias normas que desde luego obedecería en caso tal de que funcionara. En el tema, para mí yo creo que es fundamental un cambio en la estructura de justicia, en la medida que la justicia sea menos pública y tienda a ser como más ciudadana, en la medida que los ciudadanos podamos intervenir en el proceso judicial, aunque eso pues tiene mucho que ver con la discusión del poder de los jueces y todo eso. En el tema de la democracia, que lo tocaba en su conferencia, hay un dilema, y es que la democracia tiende a ser muy lenta a la hora de tomar decisiones. Entonces porque intervienen muchas personas, mientras que el dictador tiende a ser más eficiente porque no tiene que pedirle permiso a nadie. En América Latina yo creo que el vaivén va entre un caudillo que ejecuta rápido versus una democracia que ejecuta lento, y por eso digamos en cada uno de los países existen ciertos caudillos o líderes que la gente ve como salvadores, y son personas pues que terminan prescindiendo de la democracia. Y el tema de legislación, inflación legislativa, también me gustaría que me... Bueno, tocas muchos temas que son sumamente interesantes y nos obligarían a estar otra semana más acá, probablemente. Primero, sobre lo que has llamado el riesgo moral natural, que asume varias cosas, que haya una moral y que sea natural, pero entiendo tu punto. Es un tema sumamente interesante. Todo depende de cómo definas el derecho. Los positivistas que se apoderaron de América Latina desde Bentham, del que yo hablaba hace unos minutos, y después con Kelsen, convencido a todo el mundo en América Latina, el derecho es la ley. Pero en realidad el derecho no es la ley, el derecho es mucho más que la ley. La costumbre también es una fuente del derecho, y la costumbre también crea normas y reglas en la sociedad. Savigny decía por eso que el origen del derecho es el espíritu del pueblo. Él hablaba del Volksgeist, el espíritu del pueblo, en alemán, el Volksgeist, es el origen del derecho. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en realidad, si nosotros pensamos que el monopolio de la ley es la única manera de producir reglas en una sociedad, sí, efectivamente tenemos un problema de riesgo moral, como tú lo sugieres. Pero si nosotros le damos entrada y participación a un sistema competitivo de la creación de normas, nunca tendremos ese problema de riesgo moral, porque las leyes inútiles o muy costosas serán simplemente reemplazadas por las costumbres, y la gente obedecerá normas con un origen completamente distinto. El derecho consuetudinario además tiene una enorme ventaja frente al derecho legislativo o legislado, que siempre es legítimo. Con la ley puede ocurrir que si se separa de la realidad, la gente no cumpla las leyes, pero las costumbres son voluntarias, las costumbres siempre son legítimas, la gente siempre cumple las costumbres, y no dejan de ser costumbres, porque es derecho voluntario. Entonces un sistema consuetudinario carece de los problemas de legitimidad política que tienen los sistemas positivistas, como los de América Latina. Yo me atrevería a decir que una forma como yo sugeriría a enfrentar este problema es tener más apertura hacia el derecho consuetudinario, liberarnos de la mentalidad positivista, porque ya de facto es así. La sola existencia de economía informal en América Latina sugiere la existencia de un orden consuetudinario alternativo al orden legal que es desobedecido por ineficiente y por injusto. Entonces, creo que ahí tenemos un mecanismo competitivo que puede sernos muy útil
a la hora de enfrentar este tipo de problemas. En segundo lugar, y directamente relacionado con este, tú lo mencionaste en tercero, pero yo lo pongo en segundo. ¿Son más eficientes las dictaduras que los gobiernos democráticos? Esa sería una manera de reformular tu pregunta. Bueno, depende, pues, ¿no? Y como dice la canción, ¿de qué depende? Pues de eso depende, ¿no? Depende de cómo lo veas. Porque tú puedes pensar que las dictaduras son muy eficientes si ves el problema en su inicio, porque tomas una decisión rápida. La democracia, se reúne el parlamento, hablar, perder el tiempo, unos tipos que son unos parlanchines. Esa puede ser una manera común de ver el problema. Pero si la juzgas no por cómo empieza, sino por cómo termina, vas a ver que ninguna dictadura de América Latina ha sido eficiente. Ni ninguna dictadura del mundo ha sido eficiente nunca. Las dictaduras toman las decisiones más rápido, pero generalmente son las más equivocadas, porque lo hacen sin ninguna reflexión, sino lo hacen como concesiones al pueblo. La demagogia, que es la corrupción del poder autoritario, termina siendo, en honor al pueblo, una sucesión de calamidades. Pues las dictaduras no creo que puedan ofrecer en la historia política un récord de mayor eficiencia que las democracias. Miren, los ingleses se dieron el lujo, durante la Segunda Guerra Mundial, de cambiar a Churchill en medio de la guerra. Ya se estaba acabando la guerra del año 45 y el pueblo inglés votó contra el héroe que los había salvado. Winston Churchill perdió las elecciones, ganó Clement Attlee y dejó de ser primer ministro. Lo echaron, el pueblo inglés lo echó al héroe en medio de la guerra. Eso es una cosa de una sangre fría y de una racionalidad absoluta. ¿Ustedes creen que en América Latina hubieran echado al héroe? Bueno, el pobre Bolívar lo echaron y murió por ahí casi exánime, ¿no? Pero la historia de América Latina no permite, ¿no es cierto?, la expulsión de los héroes, sino su canonización. Los ingleses lo echaron. Él regresó después, le hicieron un homenaje eligiéndolo después de como una década. Ya era muy anciano cuando lo volvieron a elegir primer ministro, ¿no? Pero un poco para lavar su conciencia, pero los ingleses no lo reeligieron, ¿eh? Salió al final de la guerra, dieron el lujo de no reelegir al héroe. Yo creo que la democracia, mira, siempre la competencia es mejor que el monopolio. Hay razones económicas. Ya Hayek decía que como el conocimiento está difundido y no está concentrado, siempre la competencia es mejor que el monopolio. Yo me atrevería a decir que eso es igualmente válido en el mundo político. Siempre la democracia y la libertad son mejores que la dictadura. Recuerden una sola cosa: nunca en la historia de la humanidad un pueblo de hombres libres ha sido derrotado por un pueblo de esclavos. Jamás. Nunca una dictadura ha derrotado a la democracia. Desde los griegos y los persas hasta hoy. Nunca. No existe el contraejemplo. Siempre la libertad y los pueblos de los hombres libres han terminado triunfando. No soy historicista, pero por lo menos el argumento de la experiencia histórica creo que nos puede ser útil. ¿Había una pregunta por allá? Dale. Sí, saludos. Soy Erika Aguirre de El Salvador. Primero que todo quería apoyar... Acabo de estar en tu tierra el domingo. Qué bueno, muy bonito, ¿verdad? Sí, mucho calor. Quería pues apoyar un poco y aportar un poco sobre dos temas que trataste. Primero que todo, lo del plagio de las leyes. Y creo que sí se ha dado, en El Salvador se ha dado mucho. Los programas fracasados se están copiando allá. Allá ya se está hablando del buen vivir, y ahora que yo vengo acá, nos damos cuenta de que todo ese tipo de programas que ya empezaron en estos países de Sudamérica se están copiando. Ahora en El Salvador en los titulares aparece el impuesto a la propiedad. Y es muy dañino. Ese es el primer tema. Y lo segundo es que, sobre lo que te decías, de que la ley es un ejemplo del poder en Latinoamérica. Es como el capricho, ¿verdad? Y que representa el capricho de los presidentes. Y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, porque no representa en sí la ley la voluntad del pueblo, lo que el pueblo está necesitando. Y creo que como que llegó el momento, ¿verdad? Y esperaría, yo sí soy muy como positivista o muy optimista, de que esta generación, o sea, la nueva generación de jóvenes que están ahorita preparándose en política, porque tal vez ya llevamos otros principios o otros fines, y que se logre
pues cambiar un poco ese tipo de cosas, que se haga una pequeña diferencia y que se logren encontrar las estrategias, que creo que es lo que está haciendo falta, para combatir más que todo la apatía social, porque la apatía social política es lo que hace que Latinoamérica no tenga leyes que sean por el pueblo, sino que son leyes totalmente de los caprichos de los gobernantes. Mira, yo coincido plenamente con tus puntos. Si quieren una sugerencia o una lectura que puede ser muy interesante sobre este tema de cómo se han copiado las leyes en América Latina, les recomiendo un libro que además lo pueden encontrar en la web, está libre en la web, lo pueden reproducir libremente. El autor lo ha dejado ahí. Es de un famoso historiador chileno, no sé si hay por aquí alguien que venga de Chile. Es un historiador del derecho chileno que se llama Alejandro Guzmán Brito. Es un libro de texto, no tiene ninguna complicación. Se llama La historia de la codificación en América Latina. Es una historia de los códigos civiles en América Latina y cómo se han copiado unos de otros. Este hombre ha sido tan meticuloso que hasta ha comparado párrafo por párrafo los códigos de América Latina. Y todos son copiados. Pero literalmente, Entonces, ahí hay un tema por explorar, que yo lo dejo para ustedes. De repente alguien quiere hacer una tesis, una monografía. ¿Qué ha pasado en América Latina? Tenemos prácticamente la misma ley. La tesis de Guzmán Brito es que, al contrario de lo que se dice en América Latina, prácticamente hemos tenido en 200 años de historia la misma ley. Igualita en toda América Latina. Solo hay una excepción, Argentina. Porque el viejo Vélez hizo lo que le dio la gana. Entonces hizo un código totalmente distinto que no influyó en ningún país de América Latina. No hay ningún país de América Latina, salvo Paraguay, que adopte el Código Civil argentino de Vélez de 1860. No hay ningún otro país que adopta el Código argentino. Uruguay adopta del proyecto de Vélez unos articulitos. Paraguay sí lo adopta, después lo deroga, pero lo adopta. Y ningún otro país de América Latina. En cambio, el resto de los países de América Latina han tenido o el Código peruano, o el Código chileno, o los dos, y todos el napoleónico. Entonces, es muy curioso cómo en América Latina nos hemos pasado 200 años copiándonos las leyes de unos a otros. Ningún país progresó. Entonces, eso significa que esta vaina está equivocada toda, ¿no? Y aquí tenemos un problema de origen. Pero si quieren un texto interesante, no es un libro político, ni tiene los énfasis que yo hago. Es un libro estrictamente académico. Léanse La historia de la codificación en América Latina, Historia de la codificación Iberoamérica, de Alejandro Guzmán Brito, el gran historiador del derecho chileno. Como les digo, está en la web, ahí lo pueden leer. Es una historia fascinante, ¿no es cierto? Porque resulta sorprendente, hay cosas que la gente no sabe. Yo la semana pasada dictaba clase en una universidad en Guatemala, en la Facultad de Derecho, y le contaba a los guatemaltecos que el Código de Guatemala de 1877 era el Código peruano de 1852, y no lo sabían. Ni un profesor de la universidad lo sabía. No tenían la menor idea que el reformador Justo Rufino Barrios había puesto en vigencia en Guatemala un código peruano. No sabía nadie, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, creo yo, que hay que explorar. Y estoy seguro que muchos de ustedes andarán buscando algún tema para hacer una investigación o una tesis. Ahí tienen uno. La historia de los códigos, cómo se copiaron, cómo se plagiaron las leyes en América Latina. O en su país, estudiar los códigos en cada uno de los países, de dónde vienen. No son creación heroica, todos son calco y copia. No creación heroica, como decía Mariate, el comunista peruano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí hay una, mira. Tú tienes una, dale. Yo le quería preguntar, ahora que habla de leyes plagiadas, también, y que habla y se refiere a Bentham, de influencia predominante de Bentham, también he leído algunas opiniones de algunos historiadores, por ejemplo Héctor Aguilar Rivera o Ezequiel Gallo en el caso de Argentina, que dicen o rescatan o intentan rescatar una tradición liberal en América Latina. Varios de los textos a los que ellos se refieren como fuentes primarias, noto que tienen una mezcla de influencias del liberalismo anglosajón
y del liberalismo afrancesado, por decirlo de alguna forma. Sí. Y Héctor Aguilar Rivera hace el argumento de que en la época de la independencia de América Latina es el gran experimento liberal constitucional, porque él dice que, bueno, que casi todas estas constituciones que se escribieron, se redactaron, tenían una marcada influencia de ese liberalismo anglosajón, no afrancesado. Ahora, yo lo interpreto como una especie de Frankenstein, como que eso estuvo ahí, pero luego hay toda esta otra ensalada. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿por qué termina viendo por qué terminó predominando aparentemente más Bentham, o por qué es que ellos no veían tan claramente como se ve ahora esa contradicción entre el liberalismo utilitarista y el otro tipo de liberalismo? A ver, siempre en estos casos hay el problema del anacronismo, ¿no? Que es juzgar con los ojos de hoy los hechos de ayer. Hoy día los liberales han expulsado a Bentham del paraíso, pero la verdad es que Bentham era uno de los miembros del paraíso liberal en su tiempo. Probablemente era el liberal, ¿no? Todos los liberales del mundo querían estudiar con Bentham. Bentham, pues en su época era el Milton Friedman de la suya, ¿no? Hoy día los liberales lo han expulsado, ¿no? Y Bentham estaba loco, Bentham, por lo menos es el creador del positivismo jurídico, ¿no? Bentham fue el primero en decir por primera vez que la única fuente del derecho era la ley. Probablemente ustedes, no sé si en Ecuador existe el mismo principio, en Perú sí, está en la Constitución, según el cual una ley se deroga solo mediante otra ley. Ese en el sistema jurídico ecuatoriano. Esa es una frase de Bentham, no es un principio general del derecho. Frase de Bentham. Es decir, antes de Bentham nadie dijo semejante cosa, eso se le ocurrió a Bentham. Entonces, la influencia de Bentham en la iniciación de las repúblicas de América Latina es gigantesca, mayor que la Revolución Francesa. Porque los grandes fundadores de las repúblicas latinoamericanas fueron alumnos de Bentham. André Bello, para empezar, Casimiro Lañeta, el boliviano, y a través de Bello, Bolívar. Es decir, ¿qué más quieres? El profesor de Bolívar era el ayudante de Bentham, no era el alumno, no era un tipo que estaba en un salón sentado al fondo con miedo. No, era el ayudante, fue 7 años el ayudante de Bentham. Dicen los biógrafos de Bentham que la mayor parte de los libros de Bentham los escribe Bello, y los firma Bentham. 7 años Bello fue el ayudante personal de Jeremy Bentham. Entonces, Bentham no es inocente. ¿Ya? Bentham, la contribución de Bentham en la creación del sistema jurídico constitucional latinoamericano es gigante. Bentham se dedicaba a hacer leyes por encargo. ¿Ya? Fuera de esta anécdota que les he contado con el Código Santa Cruz en Bolivia, Bentham, si ustedes agarran las obras completas de Bentham, hay un tomo, uno de los últimos tomos de las obras completas de Bentham, publicadas por University College en Londres, la universidad que él fundó y donde está su momia a la entrada de la universidad. Esta es una anécdota de lo más curiosa. La próxima vez que vayan a Londres, vayan a University College, la universidad que él fundó. En University College, en el patio central, hay un armario donde está la momia de Bentham. Bentham disecado, ¿no? Es solo a los ingleses se les ocurre. El taxidermista que se encargaba de disecar los leones y los elefantes en el club de Bentham, disecó a Bentham. Bentham en su testamento, él no tenía hijos, se donó a sí mismo, era muy humilde, se donó a sí mismo a la universidad que él fundó. Entonces la universidad tiene a la momia de Bentham en el patio de entrada, en un armario. Hubo un problema con el proceso de disección y se pudrió la cabeza. Entonces, esto solamente se les ocurre a los ingleses también. La cabeza está a los pies, es decir, está la momia de Bentham con una cabeza de cera, además vestida igual que como Bentham dictaba clase, con su traje de tweed. Él era muy gordo y dictaba sentado en una sillita de paja, vestido con un saco de tweed, un pantalón, ¿no?, de lana, el bastón entre las manos porque él dictaba sentado y con sombrero de paja, era muy excéntrico, como buen inglés. Entonces lo han disecado igualito. Te abre la puerta y lo ve al viejo Bentham mirándolo con el detalle siniestro que la calavera, el cráneo, está a los pies, mirándote, con los ojos abiertos. Solo a los ingleses se les puede haber ocurrido además reservar el voto dirimente del Consejo Universitario
a Bentham hasta hoy. El Consejo Universitario y University College tienen número par. Entonces, cuando se produce un empate por alguna discrepancia en el Consejo Universitario, le consultan a la momia por su voto. Entonces, pueden darse ustedes, si van a visitar a Bentham, a University College, con la situación siguiente que me ocurrió a mí, cuando estuve por ahí en la última conferencia en Mount Pelerin en Londres. Fuimos con un grupo de liberales a hacerle un desagravio al viejo Bentham, a visitar su momia, ¿no es cierto? Y estaba el Consejo Universitario consultándole a la calavera el sentido de su voto. Y el rector es el intérprete de la calavera. Entonces el rector va y le dice, profesor, porque lo llaman el profesor. En los estatutos de University College a Bentham se le llama el profesor. Profesor, le pregunto, se ha suscitado un empate en el Consejo Universitario. ¿Cuál es su voto? ¿No? Entonces se voltea el rector, iluminado por la momia, y dice, el profesor dice tal cosa, y dirime el voto, ¿no? Bentham sigue gobernando el University College desde el más allá. Como nos sigue gobernando a nosotros, porque América Latina es positivista 100 años antes de Kelsen. Entonces yo sí creo que Bentham tuvo una gran responsabilidad y es uno de los grandes creadores de los problemas de América Latina. Yo no creo que haya habido ninguna mezcolanza. Seguimos siendo benthamianos hasta hoy. La obra de Bentham ha sido... A Bentham nadie le hizo caso en Inglaterra, como jurista. A Bentham le hacían caso como filósofo, como economista, como político, es el gran creador de la política social. Pero como jurista le hicieron muy poco caso. En cambio, América Latina se copió todo de Bentham. Yo les contaba que en el último tomo, uno de los últimos tomos de las obras completas de Bentham, van a ver ustedes las leyes que Bentham hizo para América Latina. Hizo leyes para todos los gobiernos de América Latina, bajo contrato. Hizo un código penal para Venezuela completito, pagado por el mariscal Páez, que lo contrató para que hiciera un código penal. Hizo un código penal completo. Hacía leyes por contrato. ¿No? Cual Julio Verne del derecho, sin salir de su atelier en Londres, el viejo Bentham se mandó legislación para toda América Latina, la que nunca había estado, ni le interesaba estar, pero estaba llena de sus alumnos. Entonces, como estaban todos sus alumnos en América Latina, todos le consultaban al viejo qué opinaba él. Bentham, una parte de su vida se dedicó a diseñar cárceles. Era un genio, un viejo loco, pero absolutamente genial. Entonces, él elabora una filosofía carcelaria basado en un concepto educativo que está vigente hasta hoy en la legislación penitenciaria de América Latina. ¿Cuál era la idea de Bentham? Que la cárcel debiera ser una escuela para readaptar al delincuente. Que a través de la educación uno podía convertir un hombre malo en un hombre bueno. Y que la cárcel no debía ser una prisión para castigar, sino una escuela para reeducar. Y diseñó un modelo de prisión llamado el panóptico. Panóptico le dicen en América Latina, porque todas las cárceles de América Latina se llaman panóptico. ¿Por qué es panóptico? Porque es un fuerte, una prisión en forma de fuerte, de fortaleza, donde el control es una torre en el centro que todo lo ve. Y en griego, panóptico es el que todo lo ve. Un control central con una torre que vigila la prisión, que forma patios concéntricos en torno a esa torre. La penitenciaría de Lima, llamada el Panóptico, ¿no?, que fue demolida en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, fue construida en el gobierno del mariscal Castilla con planos originales dibujados por Jeremías Bentham. Entonces, la influencia de Bentham, que hoy día nos la quieren hacer olvidar, la influencia de Bentham en América Latina es gigante. Y la verdad es que los liberales lo hemos votado a Bentham del Olimpo, pero en su época encabezaba el Olimpo, ¿no? Encabezaba el Olimpo. Entonces, no podemos desconocer la influencia que Bentham tuvo. Después llegó el Código de Napoleón, ¿no? Ya entrado el siglo XIX, y el Código Napoleónico tuvo su propia influencia, ¿no? Que llueve, viene detrás de la influencia original que Bentham tiene en América Latina al momento de formarse la República de América Latina. Dale. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Cando, soy de acá del Ecuador, también soy abogado. Qué bueno. Entonces, mi pregunta va dirigida
generalmente a cuáles son las propuestas que tiene el liberalismo frente al derecho, pero esto a su vez yo le quiero subdividir en algunas aristas. ¿Cuáles serían las propuestas referente al tipo de normas que se deberían producir en un Estado netamente liberal? ¿Por qué me refiero a esto? Porque siempre se ha hablado de que para que se atraiga bastante la inversión acá al Ecuador o bueno, en cualquier país se necesita que exista principalmente la seguridad jurídica, es decir, normas previas y claras, es decir, las reglas del juego que deben tener. Sin embargo, lo más aproximado a la seguridad jurídica sería una positivización de las conductas dentro de la norma. Cuando por el otro lado del positivismo también tenemos al garantismo, que abarca un espectro mucho más amplio, como en este caso, bueno, viene a ser el neoconstitucionalismo, donde se establecen una serie de principios y los cuales pueden ser interpretados por los jueces. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Nos tendríamos que tener dentro de un Estado liberal a normas positivizadas o a normas amplias para que de esa forma se pueda interpretar más ampliamente a favor de los ciudadanos. Otra cosa más, la cuestión del derecho consuetudinario. En materia mercantil, en efecto, el derecho consuetudinario lo regula todo, incluso la costumbre, usted puede probar a través de testigos o cualquier otro tipo de actos, contratos, entre otros. El problema es entre los ciudadanos y el Estado al momento de regular. La pregunta adicional o la otra arista sería: ¿deben existir normas que regulen localmente el mercado o debería existir tal vez normas ya más ampliamente que regulen, como en el derecho internacional, como lo que pasa con la Corte Interamericana de Derechos? A ver, son demasiadas preguntas para tan poco tiempo y todas muy importantes. La última, la respuesta es no. El derecho internacional no existe. Es una poesía. No hay tal cosa como el derecho internacional. La penúltima, la respuesta es la libre competencia entre sistemas normativos. Lo que yo creo es un tema que ya se vincula con la primera pregunta sin duda, es que hay que tener mucho cuidado cuando uno distingue, digamos, temas de concepto de temas de política jurídica, ¿no? Uno de diseño general y otro de política específica. Tú has mezclado las dos cosas. Claro, a veces es difícil no poder hacerlo. Yo quisiera separarlas nuevamente un poquito. El tema de la seguridad jurídica no lo veo tanto como una condición, sino como un efecto. No es una causa, sino un efecto. Hay sistemas cuyo efecto, cuya consecuencia es ser más seguros que otros, ¿no? Y por eso me voy a referir más a un problema de estructura que a un problema de política jurídica. ¿Qué sistema nos puede ofrecer una mayor eficiencia desde el punto de vista jurídico? ¿Qué sistema jurídico es más eficiente? ¿El monopólico positivista o el competitivo? En la historia del derecho, tú vas a ver que los países que tienen sistemas jurídicos competitivos han progresado más, materialmente y moralmente. El rule of law, el origen histórico del Estado de Derecho, no es consecuencia de los sistemas positivos, es consecuencia de los sistemas competitivos. ¿A qué me refiero por sistemas competitivos? Por ejemplo, el common law. Hay un libro muy interesante que si te interesa el tema, te lo recomiendo, Harold Berman. En inglés se llama Law and Revolution, hay 2 tomos. En español tiene un título un poco largo, solo se ha traducido el primer tomo. Se llama Los orígenes de la tradición jurídica occidental, editado por Fondo de Cultura Económica. Berman, que es un socialista, no es un liberal, ni siquiera un conservador, era profesor de Historia del Derecho en Harvard y fue el gran historiador del derecho soviético. Él era un socialista. Berman estudia el origen del common law en Inglaterra. Y dice que la clave del origen del common law era la existencia de órdenes jurídicos competitivos, ¿no? Estaba el tribunal del rey, el tribunal del obispo y el tribunal de la ciudad. Y se odiaban unos a otros. Entonces, ¿qué hacía la gente? Cuando no le gustaba la opinión del rey, se iba donde el obispo, que por fregar al rey cambiaba y decía: no, tú no pagas este impuesto,
tienes derecho a no pagarlo. Y si no te gustaba la opinión del obispo, te ibas al tribunal de la ciudad. Y la gente aprendió que podía hacer competir a los poderosos. Y que los poderosos lo que querían era apoyo político, respaldo social, y necesitaban que la gente los obedeciera. Y por eso mejoraron la calidad de sus sentencias compitiendo. Eso no fue fácil, ¿eh? El rey de Inglaterra mandó matar al arzobispo de Canterbury. Enrique II, el papá de Ricardo Corazón de León, mandó matar a Thomas Becket por un pleito jurisdiccional. ¿Cuál fue la consecuencia? La mayor seguridad jurídica del mundo. ¿Quién tiene el sistema jurídico más seguro del mundo? Inglaterra, donde no existe ni siquiera constitución escrita, donde casi no hay leyes, hay poquísimas leyes, donde ni siquiera hay separación ni equilibrio de poderes, porque el Parlamento inglés lo puede todo. No existe la Corte Suprema de Justicia en Inglaterra, es la Comisión de Justicia de la Cámara de los Lores. ¿De qué existe? El gobierno es una comisión de diputados de la mayoría. No hay en Inglaterra separación ni equilibrio de poderes. No hay constitución escrita, hay poquísimas leyes y tienen el sistema jurídico más eficiente y previsible del mundo. Entonces, no hay ninguna relación, por lo menos en la historia del derecho, ninguna relación de necesidad entre un sistema diseñado en laboratorio, como quieren los positivistas, y la seguridad jurídica. La previsibilidad es una consecuencia de la competencia interinstitucional. Lo mismo creo que puede pasar en América Latina. Tú tienes sistemas descentralizados de creación del derecho, donde no solamente el presidente, sino el Parlamento y los jueces tengan una función mucho más abierta y dinámica, y vas a tener ese resultado. O lo que ya pasa en América Latina, como lo decía hace un rato, la economía informal representa la existencia de un orden jurídico competitivo con el orden jurídico estatal. Tú mencionaste la costumbre de los comerciantes, la llamada lex mercatori. Es verdad, pero esa costumbre no solamente existe entre los comerciantes, también está entre las personas comunes y corrientes. No solamente en materia comercial, también en materia civil y en materia criminal. Hay delitos tipificados en los códigos civiles de América Latina que la gente no considera como delitos. Por ejemplo, el contrabando. La gente nunca ha visto al contrabando como un delito, la gente ve muy orgullosamente el contrabando. Hay pueblos de contrabandistas en Bolivia y Perú, también entre Perú y Ecuador. Se contrabandean la gasolina, como la que regalan aquí en Ecuador, se la llevan al Perú, ¿no? Entonces, la gasolina ecuatoriana termina en Perú. Naturalmente, la gente se siente muy orgullosa de contrabandear. Para que haya delito tiene que haber un reproche moral. Si consuetudinariamente la gente no considera el contrabando como un delito, lo mismo pasa, por ejemplo, con otros delitos más complejos, las drogas, por ejemplo. ¿Es un delito la venta de drogas? Bueno, la ley dice que sí, ¿no? Pero las sociedades lo consideran como tal. Y en materia civil, en Ecuador como en Perú, invaden las propiedades de otros, ¿no es cierto? Hay invasiones, asentamientos humanos de gente que invade la propiedad ajena. Esa gente que invade la propiedad ajena termina haciéndose dueña de la propiedad. Dime si eso no es reconocer consecuencias jurídicas a un acto ilícito. Tú puedes inclusive hacerte de la propiedad de otro invadiéndola. Bueno, eso supone la existencia de órdenes jurídicos alternativos. Yo vuelvo a traer a colación las ideas de Savigny. Yo creo que la fuente del derecho es el espíritu del pueblo, el Volksgeist. Si la gente quiere y desarrolla a través de un sistema consuetudinario una determinada estructura jurídica, esa estructura jurídica termina desplazando a las leyes que produce el Estado de manera positiva. Al final, cuando hay conflicto entre costumbre y ley, siempre se impone la costumbre. Nunca hay un caso en el cual se imponga la ley. Porque son más. Ya como nota bibliográfica, te sugiero dos lecturas adicionales y a todos ustedes interesados en el tema. Uno, Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, los tres tomos, particularmente el último, si están buscando la propuesta hayekiana de cuál es el orden jurídico para la sociedad libre. Pero, en segundo lugar, a un fascinante jurista español del siglo XIX, que era también un hombre de izquierda, se llama Joaquín Costa. Joaquín Costa fue un anarquista, un anarco-socialista de izquierda. Fue muy influyente en América Latina en el siglo XIX.
también en España, se le leyó mucho en esta parte del mundo, porque era un propulsor de la reforma agraria. Él escribió un famoso libro llamado Oligarquía y Caciquismo, que se leyó muchísimo en el siglo XIX, está en todas las bibliotecas de las universidades de esa época y en las bibliotecas de los intelectuales de América Latina del siglo XIX. Fue un hombre muy influyente. Pero su filosofía jurídica es una de las filosofías más fascinantes que he leído nunca en mi vida. Él tiene una teoría de las fuentes del derecho que te va a gustar. Fíjate, no la has oído antes. ¿Qué dice Costa? Costa dice que la ley no es una fuente del derecho, que solo hay una fuente del derecho, la costumbre, es decir, la antítesis de Kelsen y de Bentham. Que la ley solo es una fuente del derecho cuando el pueblo decide obedecerla, es decir, cuando se vuelve una costumbre por parte del pueblo obedecer a la ley. Él considera que la ley es solamente una propuesta política del órgano legislativo ad referéndum de la voluntad popular y que no hay más fuente del derecho que la costumbre. El famosísimo libro se llama La teoría del hecho jurídico individual y social. Teoría del hecho jurídico individual y social de Joaquín Costa. Es fascinante. Con el correr de los años, yo que fui educado por los profesores positivistas en la Universidad Católica de Lima, me he ido convenciendo cada día más de que Costa es el que tiene razón, y no Bentham ni Kelsen. Creo, como Joaquín Costa, que solo la costumbre es fuente del derecho y que la ley no es una fuente del derecho. Solamente hay una fuente del derecho que es el espíritu del pueblo, la costumbre. Y cuando la gente decide obedecer la ley, es una fuente del derecho, pero no por ley, sino porque la gente acostumbra a hacerlo. Es decir, porque se vuelve una costumbre y no una ley. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer los abogados es arrojar del Olimpo no solo al viejo Bentham, sino a la ley. Y construir toda una filosofía jurídica en torno al respeto de las costumbres de los pueblos libres. Se acabó el tiempo. Bueno, nuevamente les agradezco enormemente por su presencia y gracias por la invitación.